podcast Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas. Hoy estamos en el episodio número 6 de la temporada 4 y hoy nos acompaña para hablar cómo empezar a investigar. En este episodio, el primer borrador, puntos de partida para empezar a investigar, con César Villegas Herrera. César, un placer tenerte por acá. No, Fran, muchísimas gracias. El placer es mío y bueno, me enorgullece mucho que me hayan vuelto a tener en cuenta para participar aquí en el podcast. Y es que efectivamente ya César tuvimos la dicha de tenerlo en el episodio 5 de la segunda temporada para hablar en ese momento de una investigación sobre hip hop, todo lo que tenía que ver con arte urbano y por supuesto que también trabajo social. Pero en esta ocasión, César Villegas Herrera, quien es docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica desde 2004, también investigador, coordinador de la Comisión de TFG de la Escuela de Trabajo Social para este momento en el que estamos grabando, y actualmente también, y vamos a hacer un reconocimiento porque César es director de la revista Anuario de Estudios Centroamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, el cual pretende fomentar y difundir la investigación de ciencias sociales sobre Centroamérica y, por supuesto, también pues abrir el espacio para que hablemos hoy de investigación. No, Fran, muchas gracias y bueno, efectivamente, hoy traigo, por así decirlo, varios consejos para emprender esta experiencia de investigación que muchas veces suele ser la primera, ¿verdad? Que es el TFG, el trabajo final de graduación, y traigo varias cosas interesantes que vamos a irlas desarrollando. Buenísimo. Y es que les cuento que justamente en este segundo semestre de 2025, la Escuela de Trabajo Social tiene un total de 50 TFGs que se están ejecutando. Estos están divididos en tesis 37, seminarios 10, práctica dirigida 1, proyectos 2 y de esta forma, estas son las modalidades que ofrece la Escuela de Trabajo Social para realizar este último, digámoslo así, trabajo que permite que seamos licenciados y licenciadas. Ok. Bueno, con respecto a este tema, bueno, comento que lo que voy a compartir es una mezcla de mi experiencia como investigador, como estudiante, como docente también que ha tenido a su cargo los cursos de diseño. Y bueno, sobre todo desde ahí, ¿verdad? No tanto como coordinador de la comisión, porque de hecho no voy a hablar de cuáles son los trámites, nada de eso, porque eso lo pueden encontrar en la página de la escuela directamente. Hoy lo que traigo son 6 consejos que me parece que son útiles, sobre todo cuando uno está empezando. Yo siempre señalo que la investigación tiene como 2 momentos críticos, que es el comienzo y el final, ¿verdad? Y si se quiere, el comienzo es como la parte más difícil, ¿verdad? Entonces, sobre esto es lo que vamos a conversar hoy. De hecho, cuando estuvimos investigando un poco sobre qué necesitábamos para el TFG y todo, siempre encontrábamos lo más burocrático, todo el Correcto. papeleo, lo que da pereza y el sentarse, bueno, ya tengo tal cosa, genial, tal requisito, listo. Pero muchas veces lo más esencial no lo tenemos y es cómo empezamos a hacer un TFG y para eso necesitamos estos consejos que además le van a servir, yo creo que a toda la comunidad de estudiantes en general, no importa si es de trabajo social o no, porque en la generalidad tienen que hacer todos y todas TFG. Pues bien, entonces empecemos, ¿verdad? Démosle inicio. Planteabas aquí una pregunta que era cómo empezar, ¿verdad? Un Mm. TFG. Solo que aquí la pregunta clave no es cómo, sino cuándo. Y aquí es donde viene consejo número 1. Y es entre más pronto mejor, ¿verdad? Y aquí lo que hay que tener claro es que el TFG no es un asunto que hay que resolver cuando uno ya está en quinto nivel, ¿verdad? Cuando uno ya se tiene que enfrentar a los cursos de diseño
y que es la antesala además para presentarle a la comisión la propuesta para que se le apruebe a uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto de entre más pronto mejor? Es que mi recomendación siempre para las estudiantes es que ojalá desde el momento en que estén, qué sé yo, en segundo nivel, tercero, ahí hay que empezar a hacer el TFG. ¿Y Mm. cómo se hace en ese momento? Bueno, no hay que definir objetos, no hay que pensar objetivos. En ese momento lo que uno tiene que hacer es comenzar a empaparse de algún tema que a uno le interese. Digamos, si uno, digamos, ya desde segundo o tercero ve que hay algún tema, una población, algo que a uno le llame la atención, ese es el momento cuando hay que uno empezar a estudiar, empezar a leer, ¿verdad? Y esto es lo que le va acumulando a uno para un estado de la cuestión, pero además le permite a uno irse apropiando del tema, ¿verdad? Entonces, mi primera recomendación siempre es no dejen esto para cuando se llegue a cuarto nivel con el curso de PISTE 3, no se deje esto cuando se está ya en quinto para los cursos de diseño, sino que empezar desde temprano. Y ahí se puede ir despacio, con tranquilidad, no cuando ya uno está en el curso, que ahí más bien todo es rápido porque hay que Ajá. presentar productos, ¿va? Que además muchas veces marcamos todo el proceso de diseño en TFG en pasar la materia, en este caso de PISTE 3, que es como todo evaluado y demás, pero sino también cuando llegamos a quinto año empezamos a desmenuzar, ahora sí, ay, esto no nos servía, vamos de cero. Es que es correcto. Venga, yo a veces cuando he dado esta recomendación, a mí hay estudiantes que me dicen, pero profe, o sea, ¿qué pasa si uno cuando está en tercero, uno comienza con esto y luego después de un buen tiempo, digo, uno ya no se, uno se da cuenta que ese tema no era el que me gustaba y tengo que volver a empezar de cero? Bueno, lo primero es que no se empieza de cero, ¿verdad? Lo segundo es que es mejor darse cuenta ahí que no, cuando uno ya está en quinto, está haciendo eso a última instancia, ¿verdad? Y Mm. ya uno lo presenta a la comisión y se da cuenta que ese no era el tema, pero ya está aprobado. Digamos que el primer escenario, si se quiere, es mejor, ¿verdad? Ahora, algo importante también con eso que decías, Fran, es que los TFGs no son un escenario para aprender de cero, ¿verdad? Que a veces yo he escuchado que se dice, no, es que bueno, es que yo quiero estudiar tal tema porque casi no sé nada de él y me gustaría aprender. Bueno, ok, vamos a ver, uno con investigación aprende, claramente, pero en la investigación uno, y esto aplica, a ver, no solo en TFGs, esto aplica para cualquier proyecto de investigación, cualquier fondo de recursos financieros para inscribir un proyecto tiene esto. Usualmente esto se le aprueba a quien evidencia dominio sobre un tema. Entonces, por el contrario, o sea, uno tiene, para poder llegar a plantear un TFG, uno tiene que tener ya un conocimiento previo, ¿verdad? Que es todo eso lo que uno ha ido acumulando con estudio, ¿verdad? Entonces, mi recomendación, entonces, reitero, este primer consejo que para mí es clave, entre más pronto se inicie, mejor. O sea, no es solo el cómo, sino el cuándo. Y si se empieza en segundo o tercer nivel, fantástico. Si se quiere cambiar de tema, es el momento idóneo, ¿verdad? Mm. Si se lleva ya acumulado bastante conocimiento, uno ya va empoderado, empoderada para poder defender las ideas que uno tiene, ¿verdad? Y esto nos lleva a conversar del segundo punto, que justamente entra en disputa muchas cosas. Mm, Queremos, no queremos, y si lo que queremos realmente es lo que es necesario investigar o lo que más nos conviene. ok, esto nos lleva como al segundo consejo, ¿verdad? Y es la respuesta a la pregunta, ¿cómo saber si escogí bien un tema para un TFE? Verán que aquí vamos a ver, hay respuestas que pueden ser estrictamente metodológicas, pero para mí hay una que es clave y es tan importante como el primer consejo que señalé. Cuidado si no ese es hasta el más importante, ¿verdad? ¿Cómo saber si escogí un bien un tema? Lo primero es, la pasión es la clave de todo.
¿verdad? A uno le tiene que apasionar el tema, a uno le tiene que gustar, le tiene que llamar a uno la atención, ¿verdad? Porque, eh, y aquí vamos a ver, las tesis, iba a decir yo, bueno, los TFGs tienen una peculiaridad y es que uno en esos procesos suele descargar como mucha subjetividad, ¿verdad? Ujú. Es un proyecto de vida que uno está resolviendo entre otras cosas, ¿verdad? Y algo tienen que siempre remueven mucho, ¿verdad? Y hay momentos entre la ansiedad que puede surgir, la presión, el tiempo que se acaba, que muchas veces lo que a uno le sostiene es la convicción. O sea, Claro. quiero seguir porque este tema me apasiona, ¿verdad? Y en ese sentido yo siempre recomiendo, ¿verdad? Que a las estudiantes sigan su pasión, sigan lo que les llama, ¿verdad? Porque a veces se escogen temas como por una posible conveniencia que vamos a ver puede resultar, pero podría no resultar, ¿verdad? Y aquí, tal como mencionabas, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Porque digo, una cuestión importante es el tema de la relevancia, ¿verdad? ¿Cómo saber si mi tema es relevante? Bueno, lo primero es que tiene que ser relevante para uno, ¿verdad? Pero después también hay que, ahí, bueno, tener cuidado, sobre todo a veces, por ejemplo, saber diferenciar entre la relevancia social de un tema versus la relevancia académica, Ujú. ¿verdad? Porque una no implica necesariamente la otra. A veces hay temas que son de coyuntura, cosas que están pasando en el aquí y el ahora, ¿verdad? Que están muy trendy, por utilizar ese término, y uno se va en la pasión por ahí, pero ¿qué pasa cuando el trendy se acaba, ¿verdad? Claro. Y puede que de repente ya, uno se embarcó con un tema que ya dejó como de existir, ¿verdad? Y eso también nos lleva a cuestionar el riesgo que podría representar en medio del proceso el cansancio y también que se pueda agotar el tema. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Sí, claro, bueno, ahí insisto, ¿verdad? Está el agotamiento del tema, pero también el agotamiento de la persona que Claro. investiga, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, yo reitero, la pasión es esa gasolina que uno le hace muchas veces mantenerse a flote o tirar para adelante cuando ya uno está muy cansado, ¿verdad? Ahora, sin embargo, bueno, como yo indiqué, o sea, no todo es subjetivo, ¿verdad? Mm. Hay cuestiones importantes, digamos, ya en lo estrictamente académico. Y vean, esta es mi recomendación, o sea, sobre cómo saber si se escoge bien un tema. Los temas tienen que ser viables, ¿verdad? Y aquí la pregunta es, ¿este tema se puede investigar? Hay fuentes de información accesibles, ¿verdad? Se puede conseguir la información, ¿verdad? Y que, ahora vamos a ver, se puede conseguir, pero implica un riesgo para la persona que investiga. Bueno, aquí las situaciones pueden ser realmente muchas, ¿verdad? Pero aquí mi recomendación siempre, de nuevo, es que el criterio tiene que ser empírico. O Mm. sea, toda persona investigadora tiene que saber resolver cosas, ¿verdad? Una persona investigadora es alguien que tiene que resolver problemas. Y no me refiero a problemas de investigación, me refiero a problemas que se van presentando conforme uno va investigando. Y para el caso, cuando uno está empezando, tiene que ver con esto. O sea, el objeto de estudio tiene que existir empíricamente, porque entonces uno sabe que sí, hay fuentes de información, etcétera. Y además es factible que uno pueda resolver la investigación en 3 semestres, ¿verdad? Entonces, para mí aquí hay como dos cosas para saber si uno está escogiendo bien el tema, ¿verdad? Uno, que le apasione, es esa cuestión subjetiva de la que muchas veces nunca se habla. Y lo otro es este componente empírico, o sea, de que tiene que poder realizarse. Esto también, vamos a ver, presenta como muchas cosas en un solo escenario, porque podríamos hablar de algunas señales de que un tema más bien es demasiado ambicioso ¿Correcto? y también otras señales que podrían indicarnos que un tema más bien puede que en el momento sí tenga muchísima información, pero que se nos acabe muy rápido. Y sobre todo cuando las estudiantes están en este proceso, también cómo saber identificar eso. Pues sí, digamos, aquí hay varias cosas, ¿verdad? Esto nos lleva a un tercer punto, ¿verdad? Porque, y es el siguiente, es el tercer consejo. Esto no se tiene que perder de vista. Los TFGs
¿Quiénes los hacen? Los hacen las estudiantes, ¿verdad? Son las personas que finalmente van a tener que resolver esto. Y aquí el consejo responde una pregunta y es cómo acoger recomendaciones, Mm. ¿verdad? Y aquí voy a decir algunas cosas un poco, vamos a ver, peligrosas, no sé, vamos a ver cómo lo planteo, ¿verdad? Eh, conflictivas, potencialmente Ujú. conflictivas, ¿verdad? Cuando yo señalo que, vamos a ver, cuando uno está empezando, y sobre todo está con las primeras investigaciones, bueno, es importante seguir el consejo de personas que tengan experiencia. Usualmente se supone que los cursos, bueno, se supone no, los cursos de diseño tienen a una persona que es la encargada de ir dando orientación, ¿verdad? Pero aquí hay que tener claro, ¿verdad? Es que ni las docentes de los cursos de diseño, ni los integrantes de la comisión de TFG, ni las personas del equipo asesor son las que van a hacer el TFG. A quien le corresponde investigar es a las estudiantes, ¿verdad? Y en este sentido hay que saber leer muy bien el tema de las recomendaciones, porque pueden haber recomendaciones que no sean de recibo. Por ejemplo, yo siempre, y aquí es donde viene la recomendación o el consejo potencialmente conflictivo, hay que desconfiar, por así decirlo, de aquellas personas que le recomienden a uno de buenas a primera cambiar de tema. Eso es demasiado común. Cuando saltamos de piste 3 y luego vamos al diseño de TFG de cuarto a quinto año, es demasiado común que si hacemos un cambio de docente, de fijo nos empiecen a cuestionar el tema, pero prácticamente que dando esa sugerencia de primera entrada. Es que vean, de nuevo, si vuelvo al consejo anterior, ¿verdad? Si uno seleccionó un tema en función de la pasión, ¿verdad? Y además, si uno ya viene leyendo desde el segundo o tercer nivel, ya uno llega como, por así decirlo, en condiciones, ¿verdad? De defender eso. Ahora, el asunto es que muchas veces desde estos cursos, a veces se condiciona a hacer ciertas renuncias, se puede caer en la tentación, porque aquí hay que tener claro que una cosa es pasar en los cursos de Piste 3 o de diseño, otra cosa es que le apruebe a uno la comisión y otra cosa luego es ir a hacer el TFG. Ujú. Porque si uno con tal de pasar el curso, uno cedió a la presión de la docente, o lo mismo ocurre con la comisión, bueno, sucede que el día de mañana ni esa docente ni los integrantes de esa comisión van a hacer esa investigación. Claro. Y muchas veces, vamos a ver, esto es sin volver a ver a nadie, pero yo a veces he visto algunas recomendaciones que se dan que se dicen, bueno, no, es que eso no se puede hacer y no, eso sí se puede hacer, ¿verdad? Mm. Eso sí se puede realizar, ¿verdad? Pero ahí, como les digo, a veces este consejo tiene que ver con que a veces es necesario resistir. Y por resistir me refiero a insistir con las ideas, Ujú. ¿verdad? Ahora, hay una condición aquí y es que esto que estoy señalando, esto es muy difícil de hacer en soledad, pero Claro. es más sencillo realizarlo en compañía. Vamos y volvemos con más del podcast Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas. Esto recordando el agradecimiento al ICAM de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva por el espacio físico y el apoyo técnico. También recordando que este y muchos otros proyectos de acción social son gracias al FES, el Fondo Especial para la Educación Superior. Y también recordando que este es un podcast del proyecto de extensión docente ED 3589. Continuamos con más del podcast Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas. Hoy nos acompaña para hablar de cómo investigar César Villegas Herrera, quien es docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, también es investigador y actualmente es director de la revista Anuario de Estudios Centroamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR.
César, quedamos en que, bueno, ya vamos a dar el cuarto consejo para investigar y por supuesto también graduarnos pronto. Claro, bueno, creo que previamente estaba mencionando lo importante y que no es lo mismo asumir estas cosas solo que acompañado, ¿verdad? Mm, Y aquí lo importante que hay que tener presente es que entre más pronto uno cuente con alguien que le esté asesorando a uno de manera cercana, hay mayores probabilidades de éxito, uno, de que se apruebe la propuesta en la comisión, pero también de finalizar más pronto la investigación. Y aquí, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Verdad? Es el cuarto consejo: cuándo y cómo seleccionar a alguien, alguna persona, para que asuma la dirección del TFG, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva un poco como al primer consejo: ujú, entre más pronto, mejor. mejor, ¿verdad? Hay que tener claro que la persona que asume la dirección requiere un nombramiento, ¿verdad? Pero aquí hay que tener presente que si las estudiantes no lo eligen, alguien lo va a elegir por ellas, ¿verdad? Y en este sentido es, bueno, pero ¿cómo hago para conseguir hablar con alguien? Vean, yo siempre pongo esta metáfora: esto es exactamente igual que ligar. No, no es diferente, ¿verdad? Entonces, o sea, y siempre pongo la metáfora: vean, que de repente hay una persona que a uno le gusta, ¿verdad? Y uno no se anima y no se anima, y un buen día uno llega y dice: vea, es que, profe, yo estoy interesado en este tema, yo he visto que usted lo está trabajando y quería preguntarle, eh, y ahí uno le pueden decir sí o no. Pero es una pregunta que hay que hacer pronto, ¿verdad? Ujú, Porque de repente, o sea, si uno la hace desde que está como en cuarto o en tercero, ahí se pregunta con tiempo para cuando se apruebe la propuesta, ¿verdad? claro. No vaya a ser que uno le digan: vea, es que como puede suceder en la vida real cuando se liga, sí, es que me gusta su tema, me gustaría también trabajar con usted, pero ya estoy con alguien. Ese alguien es que ya estoy Sí, dirigiendo otros TFGs, muy ¿verdad? tarde. Muy tarde, para ambas partes, ¿verdad? Ujú, Entonces, hay que hacerlo sin miedo, o sea, y además, ¿y por qué sin miedo? Porque aquí valoren algo para las estudiantes que están escuchando esto. Para la mayor parte de docentes, no deja de ser importante y sobrecogedor ver que hay personas que se interesan en lo que uno hace. claro. Entonces, crean que cuando alguien se acerca de esta disposición, siempre va a haber una buena respuesta. Entonces, todo eso es, ¿por qué lo digo? Porque la mejor perspectiva de éxito, Frank, es cuando ya uno ha trabajado acompañado con alguien, ojalá durante, ya cuando se está llevando el curso, y esa persona a uno le va haciendo a uno ya recomendaciones, y para cuando se llega, la propuesta llega madura. Yo te puedo decir que en la comisión a nosotros nos queda muy claro cuando las estudiantes han trabajado solas, solo con lo que le ofrecen los cursos, y Ujú, cuando están trabajando con asesoría con alguien. Y usualmente cuando uno ve eso, uno suele aprobar, ajá. ¿verdad? Algo que también, antes fuera de cámaras lo conversábamos, si bien es cierto, no lo es todo, es un pilar fundamental también tener una buena dirección. Y esa buena dirección muchas veces se puede ver permeada de subjetividades Ujú. y de intereses particulares, incluso de las direcciones, y nos confronta a nosotras y nosotros como estudiantes porque entonces empezamos a cuestionar qué pasa si ya estoy sobre la marcha y quieren hacerme algunos cambios que realmente yo no quiero o cómo hago para poder enfrentarme a esas diferencias o incompatibilidades que pueda tener con mi persona directora. Sí, bueno, es una pregunta que se las trae, ¿verdad? Ujú, Pero nuevamente vuelvo al consejo. Verás que esto es más sencillo de resolver cuando se viene trabajando desde antes. Claro está que esta solicitud, si uno la acepta, uno sabe que uno está asesorando ad honorem, porque eso es sin nombramiento, ¿verdad? ujú, Pero uno lo hace con el interés, usualmente, de un tema que está en la agenda de uno, ¿verdad? Cosas que a uno le interesan, o a veces porque a uno a los estudiantes le caen bien también, ¿verdad? Pero entonces eso usualmente queda resuelto antes.
¿verdad? Si uno ha trabajado con alguien antes, es muy poco probable, Frank, que este escenario se presente. ¿Cuándo es que este escenario puede acontecer? Cuando no se hace una sugerencia, ¿verdad? Cuando se deja esta decisión en manos de la dirección y la dirección tomará la decisión, pero ya con criterios administrativos, ¿verdad? Entonces, Mm, aquí les puede ir muy bien o les puede ir no tan bien. Y en no tan claro. bien, aquí es donde se da esa situación que puede ser tensa y hay que sentarse, sí, a negociar con la persona directora, ¿verdad? De nuevo, si uno está bastante empoderado con el tema, hay momentos en que uno a una dirección, uno le podría decir, como profe, vea, es que esto yo no lo veo de esta forma Mm. o veo dificultades por esto y esto y esto. Y cuando se dice de manera fundamentada, la persona de dirección podría entenderlo, ¿verdad? Ahí se enfrentan dos aspectos. Primero, esa subjetividad y esa parte como más cualitativa, pero también el tiempo que ¿Correcto? apremia y que además o sea, siempre genera una interrogante, cuánto es lo recomendable y también qué es mejor para el proceso. Ok, bueno, lo recomendable por reglamento son 3 semestres. Bueno, está la prórroga, pero la prórroga no es un derecho per se. La Mm, prórroga aplica en ciertas condiciones. Además, es una mala praxis, o sea, una mala práctica solicitar prórrogas porque las prórrogas no le convienen a nadie, menos a los estudiantes. mm, Y aquí es cómo garantizarse que un trabajo termine lo más pronto posible. Ese es el quinto consejo, mm, ¿verdad? Y aquí es, para ponerlo así como en formato de mandamiento, ojalá es, no perderás el tiempo rediseñando, ¿verdad? claro. Y esa es más que todo una instrucción, si se quiere, no tanto para estudiantes, sino para las personas que dirigen los TFGs, ¿verdad? Cuanto más pronto inicie el trabajo de campo, más pronto finaliza el TFG. Mm, ¿Verdad? Y entonces, algo que hemos visto mucho en la comisión es que cuando se aprueban las propuestas, que siempre se aprueban con observaciones, hay que tener claro que las propuestas son aprobadas con la perspectiva de que empiecen casi de inmediato. Y si claro. hay cosas que resolver, se pueden resolver de manera conjunta. No se tiene que atender primero las observaciones para luego ir a investigar. Esta es una mala práctica que, y dicho sea de paso, que muchas veces fomentan las propias personas en la dirección, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo presente. ¿Cuál es el antídoto para eliminar eso? Ojalá haber trabajado con la persona directora desde antes, porque si uno ya venía trabajando con alguien, ya en el primer semestre después de que se aprueba la propuesta, la persona directora conoce de qué se trata, no va a conocer desde cero la propuesta. Entonces ahí es cuando se puede iniciar. De ahí, y eso es lo que nos lleva de nuevo al consejo 4, la conveniencia de estar acompañada desde antes. Y es que al final lo que más nos interesa es graduarnos, no nos interesa pues nada más que se vuelva más complicado. Sin embargo, también nos enfrentamos a otra cuestión y es que muchas veces sentimos la necesidad de que nuestro tema sea demasiado importante. Vamos a ver, y ¿Cómo aquí, hacemos? ok, literalmente me sacaste el sexto consejo de la boca, ¿verdad? Y es, ¿cuál es el objetivo de un TFG? ¿Verdad? Y aquí tal vez voy a pecar de pragmático, de empírico, como gusten, la etiqueta que gusten ponerme, pero aquí hay que tener claro que el objetivo de un TFG es Graduarse. graduarse. De hecho, está en el título de esa sigla, ¿verdad? Trabajo final de graduación. El objetivo es graduarse. Aquí, Frank, lo que hay que evitar es la tentación como de querer trascender en el universo, ¿verdad? A partir de un TFG, ¿verdad? Con la expectativa de que ojalá el TFG no se quede llevando polvo en una sección de una biblioteca, como le pasó a Ross en Friends, ¿verdad? Ajá. Que ahí estaba su tesis perdida, la parte que nadie visitaba de la biblioteca. Aquí hay que tener claro que primero, una tesis no va a cambiar el mundo. Y efectivamente, vamos a ver, puede generar un aporte, sí, pero eso depende de que alguien la lea, la tome y pueda desarrollar algo con eso. Y usualmente las personas investigadoras no tienen potestad sobre eso, ¿verdad?
ahí hay que tener claro, ¿verdad? Que el objetivo es graduarse y no buscar trascender, ¿verdad? Místicamente en el universo, ¿verdad? Y esto también nos lleva a una cuestión importante que también es subjetiva, ¿verdad? Este consejo me gustaría decir que es mío, pero este se lo escuché yo a la profesora Caro Rojas, Mm. ¿verdad? Y es que los TFGs no se terminan, o sea, los TFGs se abandonan. Hay un punto en el cual hay que decir chao a la investigación. Por eso es que lo más importante es llevar buen control para que esa despedida se dé sin nostalgias, Claro. ¿verdad? Sin que esa sensación de que algo quedó por ahí, ¿verdad? Toda investigación en algún momento hay que abandonarla, ¿verdad? Y particularmente si de esa investigación depende un proyecto de vida como lo es una grabación. Que es que además nos cuesta demasiado terminar, somos demasiado perfeccionistas y Correcto, siempre va a haber algo más, nos va a dar más curiosidad. César, correcto, qué bueno estos 6 consejos para graduarse pronto, así está titulado y así de hecho lo voy a anunciar porque efectivamente ya vimos que un consejo lleva al otro y que además son clave para que podamos realmente hacer de este trabajo final un proceso que sea llevadero. correcto, porque vamos a ver, muchas veces, y es que esto hay montones de memes, ¿verdad? De que se ve memes sobre las tesis, ¿verdad? Los tesis que Sí. que se ven como un obstáculo, como un escollo, como una tortura, pero un trabajo final de grabación no tiene por qué ser eso. Muy por el contrario, un TFG bien llevado puede ser una experiencia muy enriquecedora. Y mucho está en la forma en que uno conduzca eso, lo que uno quiera hacer con su TFG. Y también, muy importante, rodearse de personas que estén en la misma sintonía con eso, ya sea con las personas que lo van a dirigir o si se trabaja en grupo con personas que estén en la misma sintonía también, Eso es todo otro por episodio. supuesto. Lo hacemos solos, solas, o mejor lo hacemos con alguien más y los riesgos que conlleva eso, pero eso lo vamos a dejar para un futuro episodio para que también todas las personas vayan dándole vueltas a los temas y eventualmente pues también, no sé, pienso que viéndose ya en esa situación Correcto. así sea de primer, segundo, tercer año, que vayan pues sabiendo que esto es un tema de protocolo que hay que hacer sí o sí, pero que ojalá este episodio les sirva muchísimo. Y César, muchas gracias por volver a venir acá, esta vez hablarnos algo que como investigador ya está más que sabido. No, no, más bien, no, con mucho gusto y Fran, más bien las gracias a vos, a Daniel, a la UDETS, a Víctor, a la UDETS en general, o sea, por considerarme para venir a compartir. Y bueno, ojalá que estos 6 consejos ojalá le sirvan a alguien. Muchas gracias, César. Y bueno, así estamos en este momento cerrando el 6.º episodio de la 4ª temporada del podcast Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas. Recuerden que estamos acá gracias al ICAM de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, quienes nos apoyan con toda la parte técnica y también en el espacio físico. También esto llega gracias al Fondo Especial para la Educación Superior FES. Y esto es un proyecto de extensión docente de la Escuela de Trabajo Social, LD 3589, intercambio de conocimiento con la comunidad nacional e internacional para mejorar la calidad de vida y así esperamos también que ustedes puedan escucharlo y mejorar ese proceso de tesis, proyecto, seminario o práctica dirigida, cualquiera de las modalidades que ofrece la Escuela de Trabajo Social. Recuerden escucharnos en Spotify y en YouTube.